Génesis 3, capítulo 3, versículo 1, la leemos bajo los tres poderosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, hay un subtítulo que dice desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Mientras tanto vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer dos textos más para introducirnos en el tema. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ojo a esa palabra, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. 22. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando, hermanos, de un espíritu que es el espíritu de la serpiente o de Pitón. En el original habla de Pitón. Si usted de pronto ha escuchado, hermano, sobre este espíritu, poco se habla, hermano, hoy en día sobre los demonios, sobre los espíritus que están operando en las iglesias, porque se metió las buenas conferencias, se metieron, hermano, la elocuencia, se metió, hermano, el espíritu del anticristo en las iglesias. Y el espíritu del anticristo es un espíritu, no es el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Yo ya lo he explicado y hemos hablado de que el espíritu del anticristo es el anti-unción, de que no quiere nada que se enseñe lo sobrenatural, sino que todo se aterrice, todo se meta y se naturalice. Y eso es lo que el diablo ha querido, naturalizar la iglesia. Y ya poco se habla de estos demonios, de estos espíritus que se mueven en el ámbito espiritual, hermano. Y hoy vamos a hablar de este espíritu que, hermano, tiene unas connotaciones y unos servicios al diablo impresionante en contra de la iglesia. Un espíritu de Pitón. Dice la palabra del Señor, hermano, que Pitón, ese espíritu empezó a hablar con la serpiente, empezó a hablar con Eva y empezó a tener un diálogo con ella. ¿Qué terminó haciendo Eva? Lo que la serpiente le dijo. Amén. Y es curioso ver que el Génesis es el origen de todo, ¿no? La palabra Génesis, para los que no saben, significa los orígenes, los comienzos. Y también curioso ver que en el Apocalipsis, en el último libro, también se menciona esta serpiente, se menciona el espíritu de Pitón. Y que cuando venga Cristo a reinar por 1000 años va a ser amarrado. ¿Sabe por qué? Porque dice que engaña a todo el mundo. A todo el mundo lo engaña. Diga, a mí no. A 3 nomás, bueno, el resto sí lo engaña. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Eva empieza a tener un diálogo, hermano, con esta serpiente. Y cuando la persona empieza a tener un diálogo con ese espíritu, hermano, empieza ese espíritu a colocarle la semilla. ¿Para qué? Para que la persona termine siendo engañada. ¿Cuál fue, hermano, la artimaña que utilizó o la estrategia que utilizó? Le desvirtuó la palabra que Dios le había dicho. No, usted no se va a morir, sino que sabe Dios que el día que usted coma de ese fruto, los ojos le van a ser abiertos. No, es que Dios no quiere que usted disfrute. No, es que Dios no quiere que usted es como un amargado. Eso es lo que dice el pastor. Ay, no, eso es mentira, no le preste tanta atención. Es que el pastor es muy religioso, es que el pastor es muy regañón. No, no haga eso en la iglesia, que no, ¿para qué? Diga conmigo, el espíritu de Pitón está influenciando. ¿Y sabe qué, hermanos? Ese espíritu le encanta, le gusta
y ataca y se focaliza en las personas que tienen ministerio y en las personas que tienen dones espirituales. Le encanta. ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu, hermano, imita los 9 dones del Espíritu Santo. Y empieza a decirle: no, lo que dice el pastor no es cierto, eso no es verdad, no, eso no, yo lo aprendí de otra manera, eso que dice el pastor, no, ¿qué le pasa? Está equivocado. Y empieza a comentar, y empieza a regar, hermano, y empieza a minar, a hurtar y a destruir el liderazgo de la iglesia. Cuando la gente empieza, se despierta y se da cuenta, hermano, está destruido, está en el mundo. ¿Cuántas personas con ministerio no pasaron, hermano, por aquí y en las iglesias de todo el mundo? Millones. ¿Dónde están? Destruidos en la calle, en la miseria. ¿Por qué? Porque le creyeron a ese espíritu, hermano, que empezó a influenciar. Ese espíritu, hermano, trabaja con otros demonios, con el espíritu de orgullo, Leviatán, hermano, con el de murmuración, con el espíritu, hermano, de Absalón. Es que hay una cantidad de espíritus, hermano, que ya la gente no habla de esos demonios. Ya se volvió la gente toda técnica. Ese espíritu, hermano, de Pitón trabaja con ese espíritu de orgullo. No se deja corregir. Vaya, corrija un líder que esté influenciado por ese demonio. No se deja corregir. No se deja corregir. No, pero ¿cómo así? No, es que eso no es así. No, sí, pastor, gloria a Dios, pero por espalda. No, ¿cómo me va a corregir yo? No, ¿cómo le ocurre? El pastor está equivocado. Mira, el pastor ve, dice que me corrija en esto y en esto y en esto. Persona que tiene un corazón humilde, que tiene el Espíritu Santo, hermano, se revisa y así no tenga nada. Vuelve, mire, con mi esposa, que día me dio una frase y me gustó, porque mi esposa me dijo: la persona que necesita los discipulados es la primera que dice que no. Cuando nos dábamos cuenta nosotros, personas que llegaban de otras iglesias, hermano, que necesitaban el discipulado, cuando decían que no lo necesitaban. Es que usted debe de hacer, porque mi esposa estuvo encargada de discipulado un tiempo en Palmira, hermano, y allá los discipulados se manejan. Imagínense, una iglesia donde tiene 600 servidores nomás, una iglesia de 2000 miembros, y estaba el ministerio de discipulado. Los niveles de discipulado eran varios salones y eran varios maestros y de varios días, hermano, eran cantidades, y llegaban las personas, se lo mandaban a mi esposa, que lo que le diga la hermana Darlene, eso va a hacer. Ay, hermana Darlene, es que yo quiero servir, pero es que yo llevo tanto tiempo, pero no, eso hacer los discipulados. Ay, no, yo ya he recibido eso, yo ya sé. Y mi esposa le dijo: este lo necesita. La primera clave para entender de que lo necesitaba era que dijera que no lo necesitaba. Y ahí se da cuenta: no, haga los niveles de discipulado, hermano. Que si el Señor lo quiere poner a servir, lo va a sacar de allí antes y lo pone a servir. Así le pasó a mi esposa. Al principio ella empezó a servir sin hacer los niveles de discipulado, pero después que entró y quiso ser maestra de discipulado, le tocó que repetirlos cantidades de veces. Pero si uno, hermano, se repite una serie de Netflix, si uno se repite hoy en día esas noticias, esas novelas que están repitiendo, se les acabó la imaginación, se repiten que El Capo, se repiten que una cantidad de Pablo Escobar, se repiten esas novelas. ¿Cómo no nos vamos a repetir un discipulado, hermano? Aprendemos más. ¿Cierto que sí? Entonces, la persona que está influenciada, no, ¿cómo así? Es que yo ya llevo hartos años aquí en la iglesia. Yo ya soy más años que hasta los pastores. Nosotros nos encontramos con personas así. Diga conmigo: el espíritu de Pitón. No se dejan corregir, no se dejan enseñar. No es la enseñanza, no es volver a la enseñanza, es la obediencia. Es la obediencia a la palabra. Entonces, hermano, la gente que entonces entran como en ese menosprecio, a menospreciar la autoridad, a menospreciar. ¿Y qué pasa? Cuando menos piensen, lo sacó de la iglesia y los destruyó. Hurtar, matar y destruir. ¿Cómo usted puede destruir algo que está muerto? Pues la palabra muerto significa separado de. Lo separa de Dios y después lo destruye. Esa influencia de ese espíritu. Y eso empieza en la iglesia. No, pero usted ¿para qué va a ir a la iglesia? ¿Usted para qué va a hacer esto? Ay, usted para ser salvo no necesita de estar metido en una iglesia ya. Usted no necesita sino ir de vez en cuando. Ay, no tan religioso. Espíritu de Pitón. Dios le dijo que no comiera ese árbol. No, eso se puede hacer. Ay, usted tomar cerveza. Ay, nadie se va a condenar por una cerveza. Espíritu de Pitón. Oh, tranquilo, usted no necesita de eso, hermano. Ay, no, yo también soy cristiano, así como el profeta viejo que hizo matar de un león, hermano, un profeta joven, pero el joven por novato. Amén.
Ese espíritu, hermano, le empieza a acorralar al servidor y lo empieza a rodear. Usted no ha visto la pitón cómo coge, hermano, a la presa, la empieza a enrollársele y empieza a apretar, a asfixiar. Resulta que ese espíritu, hermano, se convierte en tu círculo más íntimo. Las personas que se dejan influenciar, se vuelve íntimo amigo de las personas. Ese espíritu busca, hermano, volverse íntimo, empieza a buscar y a armar corrillos y a armar, hermano, parche, y empieza a comentar y a decir y empieza, no, y como ataca los dones de revelación, los ministerios, más que todos los que tienen dones de revelación, para influenciarlos, para envenenarlos y para intoxicarlos. Ahora les voy a mostrar por la palabra por qué. Entonces se convierte, hermano, en la persona más íntima y resulta que está asfixiando. Se la última persona dice, no, yo me largo de aquí, me voy. Se asfixió, lo apretó, le pegó un apretón, hermano. Amén. Es experto, hermano, en divisiones, en chismes, en enredos, en comentarios. Y como lo dije ahorita, imita los dones del Espíritu Santo, hermano. Más que todos los de revelación. La profecía, no, es que el Señor me mostró que esto, hermano, mire, si el Señor le muestra algo, una vez una persona, pastor, el Señor me mostró, pastor, que la iglesia usted tiene que hacer esto y tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro, y que la iglesia usted tiene que manejar las cosas de esta manera y de esta manera. No, un momentico, hermana, no. Si el Señor le muestra a usted algo de su vida personal, si le muestra algo de su casa, de su hermano o de alguna persona, gloria a Dios. Pero Dios no se va a saltar las autoridades. Él no va a hacer algo, hermano, sin antes mostrárselo a la cabeza. Eso es antibíblico. ¿Sí o no? Una cosa que le diga, pastor, tenga cuidado que tal persona, tal cosa, es una cosa diferente. Pero de cómo manejar la iglesia, de cómo la visión de la iglesia y todo, no se lo va a mostrar a otra persona y al pastor no se lo muestra. Eso tan raro, ¿no? Eso es como algo contraproducente. Es como el esposo ir a hacer un proyecto por allá lejos y hacer otras cosas y no decirle a la esposa. Que eso pasa, ¿no? Pero, hermano, y le dice ese pastor, no, de la iglesia el Señor me muestra cuál es la visión y qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que establecer. Pero si usted le muestra algo de su vida personal o me muestra algo de mí, porque puede pasar, no, pastor, cuídese de esto porque el Señor me mostró que esto. Pero ya de la cosa de la iglesia a nivel ministerial, el Señor le habla a la cabeza, hermano, ¿sí o no? Porque la unción baja por la cabeza. No quiero que me vayan a malinterpretar. El pastor el Señor no me puede mostrar nada para el pastor. No. Hay de cosas a cosas. Entonces, hay personas que quieren influenciar, hermano, que tienen ese espíritu y quieren coger y manipular. Amén, manipular. Sigamos leyendo. Vamos a leer, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Y aquí hay una historia, hermano, muy, pero muy tremenda, conocida por muchos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esa palabra adivinación en el original dice espíritu de pitón. Yo sé que usted lo sabe, pero yo se lo recuerdo de pitón. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía ¿por cuántos días? Por muchos días, hermano, por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo, hermano, no le permite al apóstol Pablo que fuera a Queria, sino que fuera a otras ciudades. Si usted lee el capítulo completo, los versículos anteriores, dice que Dios le dice, el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que vaya a Filipos. Filipos, hermano, es la entrada, la puerta de entrada a Europa, donde empezó el evangelio. El Espíritu Santo, hermano, el apóstol Pablo, la entrada del evangelio a Europa fue por Filipos. Allí fue la entrada. Este capítulo, este versículo de la Biblia le da la entrada a evangelizar, hermano, a Europa al apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor que Pablo llega y ¿qué pasa? Se encuentra con una mujer que se llama Lidia. Usted, si se lee el capítulo completo, va a encontrar este nombre, Lidia. Se va a encontrar con ese personaje, se convierte esa mujer, se convierte en servidora, pero también los empieza a seguir una mujer, hermano, que era adivinadora, tenía ese espíritu de Pitón. Y dice la palabra del Señor que por muchos días, hermano, por mucho tiempo, dice la palabra del Señor que esa mujer gritaba: allá vienen los hijos del Dios Altísimo. Y el apóstol Pablo recibe revelación, se le activa el don de discernimiento, él discierne y ve que ese espíritu no es el de Dios y le echa fuera. Le dice: espíritu de Pitón, a ti te mando en el nombre de Jesús, fuera. Y salió. Dicen las escrituras, hermanos, que la gente, sus amos, que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro. Hay gente, hermano, que usted les habla la verdad. Hay gente que usted les dice lo que es. Hermano, en vez de agradecérselo, se enoja con usted. Usted les dice: mira, estás haciendo esto mal. Mira, la solución a tu problema es esto. La solución a tu problema es que estás haciendo mal esto. Ay, no, pastor, es que usted no sabe. No, yo ya he hecho eso. Y se echa de enemigo. Yo en Palmira me eché de enemigo a personas por decirle la verdad en la cara, hermano. De pronto no he sido el más prudente, pero pues si Dios me da una palabra para dársela a alguien, yo se la di. Una persona que es entendida, toma esa palabra y empieza a decir: bueno, Señor, si eso es de parte tuya, Padre, ayúdame, dame la capacidad de poderlo hacer, porque no puedo, o pienso que es mentira, Señor. Yo no quiero ser influenciado por ese espíritu. La Biblia dice, hermano, que escuchará el sabio y aumentará su saber. Cuando la persona, hermano, resiste y resiste y cree que solamente tiene la razón, ahí hay un problema grave. Tampoco le estoy diciendo que usted reciba todo lo reciba, pero si usted páselo por la balanza y dígale: Señor, si esto es tuyo, Padre, que eso prospere y dame sabiduría y dame la capacidad de poderlo hacer, de poderlo lograr. Si no es tuyo, Señor, entonces quítalo de mi mente, de mi corazón. Ese es el termóstato de un cristiano. Pero el orgulloso, el que está influenciado, a mí, no, eso no es así. Y empieza, hermano, a resistir y se halla peleando con el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios dándole la palabra, llevándole la palabra, mandándole personas, mandándole, hermano, hasta las piedras, mandándole asnas, burros para hablarle. Y la gente, no, es que yo he hecho 6 semestres de yo no sé qué. No, hermano, eso no sirve. Eso no sirve. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que esta mujer estaba hablando mal o estaba hablando bien. Estaba hablando bien. Y hay personas, hermano, que sí están contigo, hablan bien de ti, hermano, y pueden ser influenciadas por ese espíritu de Pitón. Porque hablan bien de ti, pero hablan mal de las otras personas, a usted y a mí. No hablan mal de ti cuando estás allí presente, pero hablan mal de otras personas estando con usted allí. Y eso es lo que le coloca los huevos. Son huevos de áspid, son huevos, hermano. Y le coloca a la serpiente el huevo y la gente no se da cuenta. Pero eso está gestándose allí, lo están apoyando. Y ese pensamiento, hermano, le dijo un día: no, es que mira lo que andan por las redes sociales. Es que el pastor Enrique Gómez cada día más millonario y las iglesias aguantando hambre. Que Jehová reprenda al diablo, hermano. Nosotros no estamos aguantando hambre. Y empiezan los comentarios. Y le colocó un huevo allí y le colocó otro huevo allí, hermano. Cada quien le va a tener que dar cuentas al Espíritu, al Señor, cuando estemos en el cielo, ¿sí o no? Pero usted no sigue a un hombre, usted sigue al Señor.
Usted y yo seguimos al Señor. El apóstol no es un perfecto, él tiene sus errores, pero yo no soy Dios, allá él con Dios. Yo me salgo de allí, yo quito mi pie de allí, yo lo quito. Él ha tenido problemas, se ha equivocado, ha tenido problemas judiciales, se ha equivocado, lo han engañado, lo han metido en vituperio. Hermano, es un hombre común y corriente, como el apóstol, como el profeta Elías, que era sujeto a pasiones. Y la gente empieza a reproducir esos videos y empieza a enviarlos y no sabe que le está sirviendo al diablo. ¿Será que así mismo reproducen una prédica aquí en la iglesia? Uy, hermano, eso lo confronta a la gente. Sí, hermano, porque ellos reproducen y manda a todos los contactos. Mira el apóstol lo que pasa, míralo ese pastor tal, míralo el pastor fulano de tal. Y eso solo divulgan, pero un mensaje de la palabra no lo comentan, ni un me gusta le dan. Tremendo eso, hermano. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que ese espíritu, hermano, estaba hablando bien cuando ellos lo estaban escuchando, porque ese es ese espíritu. Pero cuando no estás presente, hablan mal también de ti. Yo escucho mucho a mi suegro que dice un comentario: si hablan mal de una persona, cuando usted no esté, también van a hablar mal de usted. Eso es una ley, hermano. Sino que uno a veces se confía, ¿no? Mire, la pitón es diferente a una víbora. Una víbora, hermano, es una serpiente que llega y te muerde. Muerde usted, no, muerde una persona y sale y se va. Le aplica el veneno ya. Pero la pitón no, la pitón aprieta. El apóstol Pablo, hermano, estuvo en una isla y dice la palabra del Señor en Hechos 28, se lo lee en su casa. Dice que una víbora lo mordió, pero no le hizo efecto el veneno, hermano. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios, lleno del Señor. No le hizo efecto ese veneno. Inclusive si usted lee Marcos, dice la palabra del Señor que si no tomará manos en las serpientes, con la mano en las serpientes, hermano, y no le van a hacer daño, así lo piquen. Vamos a probar a Dios. No, ahí voy a coger porque es que el Señor me dijo que no. Usted lo pica una serpiente, está esa palabra, esa promesa, no le hará daño. Beberá cosa mortífera y no te hará daño. Entonces, hermano, lo mordió y él la tiró al fuego. Bueno, hay otra enseñanza allí. Entonces, pero esta serpiente no briega a morderte, ella briega es a apretarte y asfixiarte. O sea que sí, estaba ungido, el apóstol Pablo no le hizo nada, pero la pitón puede estar ungido, pero lo puede apretar. Puede estar influenciado por ese espíritu de pitón. Porque son comentarios. Gente, hermano, que Dios la usa en milagros y todo, y sale en rebeldía. Gente con dones y salen en rebeldía. Yo en Palmira me ha tocado que ver cantidades, hermano, de personas con ministerio, pero ministerios, hermano, y se van. ¿Por qué? Porque esta serpiente es otra clase de serpiente. No es la que muerde para aplicar veneno, sino para ir apretando. ¿Y sabe qué hace esa serpiente, hermano? Ella aprieta y va quebrando los huesos. ¿Y sabe qué pasa? Ella siente los latidos del corazón del animal. Y cuando ya deja de latir, le ha quebrado todos los huesos, ahí sí empieza a tragarla, porque sabe que está muerta. Hermano, ese espíritu de pitón empieza a asfixiar, a quebrarle, hermano, la estructura ósea, que es lo que lo mantiene a uno de pie, que es lo que lo permite a uno caminar. Ese espíritu empieza a apretar. ¿Para qué? Para que usted y yo no estemos de pie, para que no podamos avanzar, hermano. Vamos a hacer tal cosa. Ay, no. Está influenciado por ese espíritu. Que vamos a hacer tal otra, que una vigilia. Ay, no. Está, hermano, está, ¿cómo es que se llama? ¿Usted no ha visto que la serpiente empieza a botar un vaho? Un vaho lo anestesia. Entonces la gente allí y están predicando, ahí puede estar mirando hasta el pastor y no están ni siquiera entendiendo. Es un vaho que suelta ese espíritu, hermano. Empieza a entumecer, a anestesiar a la gente, y la gente puede estar mirando y diciendo amén, y puede estar aplaudiendo, pero está anestesiado. No se da cuenta ni entiende lo que se está predicando, hermano. Se le agudizan los sentidos, se le empieza y empieza a pensar en otra cosa. Se acabó la prédica y no entendió nada. Espíritu de pitón. No quiere, hermano, no permite que la gente esté de pie. Entonces dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, hermano, viendo eso, reprendió, y ellos fueron llevados ¿a dónde?
a una cárcel, hermano. Ellos fueron llevados a una cárcel, y aquí es donde empieza lo bueno. Si usted lee Gálatas capítulo 3 versículo 1, lo lee en su casa, dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? En el original dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién les hizo eso? Influenciados por ese espíritu de Pitón, porque empezaron a servir. ¿Y qué pasó, hermano? Se empezaron a desviar. Gálatas, hermano, esa carta es la defensa del evangelio de la gracia en contra del evangelio de la ley. Usted lee Gálatas, hermano, el apóstol Pablo tiene que llegar y empezar a adoctrinar de nuevo, porque, hermano, los Gálatas dijeron: no tenemos problema con Señor Jesucristo, pero hay que guardar la ley de Moisés. Sí, los Gálatas es el peligro de mezclar el evangelio de la gracia con la ley. Y el apóstol Pablo sale en defensa, hermano, de la ley, tanto así que reprende hasta el apóstol Pedro. Entonces dice que estaban fascinados, estaban hechizados por ese espíritu, hermano, de Pitón, que, hermano, se les entró en la iglesia y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Entonces empieza, hermano, aprieta para que no sirvan, para que no empezar a servir. Fueron embrujados para que no sirvan. No, es que tengo muchas ocupaciones. No, es que no puedo hacer esto. No, es que no puedo. Y empieza a colocar, hermano, ese espíritu empieza a ahogar, empieza a colocar temor y empieza a apretar. Y no, y es que tengo que pagar tanto y tengo que pagar el arrendo. No, yo no puedo congregarme, tengo que ir a trabajar porque tengo que hacer plata, y le coloca temor. Empieza a colocar miedo. Y empieza a apretar. Ahí se da cuenta cuando empezó a apretar. Empieza a apretar la finanza. No empieza a cansar, empieza a apretar. ¿Y a apretar para qué? Para sacarlo de la iglesia. Por eso si no se tiene dinero, yo le recomiendo, sí, busque trabajo. Hay que buscar trabajo, pero métase más en ayuno y busque más del Señor. Irá que eso vea, rapidito ese espíritu lo suelta. Porque ese espíritu empieza a apretar. Y empieza a apretar la finanza. Y a apretar todo, ¿para qué? Para que la gente no busque del Señor, para que se empiece a distraer con el dinero, a distraer con otras cosas. Lo que yo hablaba, hermano, el domingo, que la bendición de Dios no añade tristeza. Un trabajo, por muy bueno que sea y todo, pero le quita los tiempos con el Señor, eso no es bendición. Dios no te va a mandar un trabajo donde no puedas buscar de Él y te vaya a alejar de Él. Ese no es Dios. Dios te hace que te rindan las cosas. Dios hace que las cosas te prosperen, te rindan, te alcance el tiempo y estés hasta descansado. No trabajes tanto y tengas tiempo para ir a la iglesia. Esa es la bendición de Dios. Dios no te va a mandar algo para desgastarte, para cansarte, para sacarte las fuerzas. Acuérdese que el diablo es experto en quitar las fuerzas, en debilitar las naciones, dice él. Tú que debilitabas las naciones. Entonces ese espíritu empieza, hermano, a debilitar, empieza a apretar y empieza a apretar la finanza. No hay para pagar el recibo y la gente se llena de temor y empieza, no, yo tengo que hacer esto, no, yo tengo que hacer lo otro, y empieza a colocar temor. No, es que yo tengo que hacer lo otro. Hay una marca de pollos que se llama el pollo Chick-fil-A y es la segunda marca de pollo que vende en todo el mundo. Y en los negocios y en los centros comerciales ellos no abren los domingos, que ellos dicen que el domingo es el día del Señor. Y si no los dejan en un centro comercial, no importa. No nos vamos a quebrar por eso. Antes somos más bendecidos, porque ellos honran primero a Dios. Si nosotros aprendemos, claro, pastor, es que usted no debe 3 meses de arrendo, usted no debe servicios. Yo he estado en esa situación. Peor, que si yo le cuento, usted se pone a llorar. Pero aquí Dios hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿cierto? Hasta aquí Dios nos ha ayudado. No nos hemos muerto. Eso es una prueba de resistencia. Es una prueba de tire y afloje. Ah, diablo, usted me va a apretar las finanzas a mí. Me voy a meter en un ayuno y voy a empezar a buscar más del Señor. Voy a levantarme a orar más, porque ese espíritu va a tener que soltarme en el nombre de Jesús. Pero nos llenamos de temor. No, pues que no puedo ir al culto. No, yo solo me puedo congregar los domingos, pastor, porque es que usted sabe, ya que esté trabajando en una empresa es diferente, porque ya tiene, inclusive, métase en oraciones y uno dígale: Señor, dame mi propia empresa. Dame mi propia empresa, Señor. Y Dios se la va a dar.
Dios le va a dar la presa, pero si usted busca primer reino de Dios y su justicia, Dios te va a dar el dinero como una añadidura. Y cuando Dios te da el dinero como una añadidura, no te va a mandar esos tres cosas que corrompen: el orín, la polilla y los ladrones que minan y hurtan. Porque cuando la persona empieza a buscar el dinero y a dejar a Dios, dice la Biblia que no os hagáis tesoros en la tierra, porque viene el orín, la polilla y ¿qué más? Los ladrones minan y hurtan. Cuando el dinero viene, usted buscándolo y alejándose de Dios, sí, el dinero va a llegar porque Dios premia la diligencia. Pero, se me dañó la moto. Ya empezaron a extorsionarlo. Ya empezaron a robarlo. Empezaron a hacer esto. El negocio empezó a quebrar y pagar cuentas. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Porque dejaste a Dios, menguaste con las cosas de Dios y empezó a buscar las riquezas. Vinieron las riquezas, pero eso viene con el orín, ayúdeme, con los ladrones y con ¿qué más? Y con la polilla. Se empiezan a comer las finanzas. Pero cuando usted busca primero a Dios y Dios te da el dinero como añadidura, Él reprende esas tres cosas por usted y por mí. No te va a corromper el dinero, el dinero no se va a corromper, no te van a empezar a extorsionar, no van a empezar, hermano, no se le van a pensar cómo le quitan un peso, no cómo lo roban. Antes los trabajadores te van a guardar y te van a cuidar la empresa. Yo he visto negocios que se queman, hermano, y yo digo, Dios mío, que por un corto y que perdí toda la inversión. Yo digo, ¿quién sabe qué pasaría? Porque cuando se cometen actos de injusticia, hermano, el diablo las cobra todas. No le pagaba bien a los trabajadores, no les daba descanso, los robaba, hermano, les hacía chanchullos, no les pagaba lo menos. Algo hacía, porque si estuviera en justicia, no pasaría una cosa de eso. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que la persona, cuando ese espíritu se siente amenazado, mete a los hijos de Dios, hermano, en cuarentena. Les coloca temor. ¿Qué mal le hicieron a Pablo y a Silas? Los encarcelaron. ¿Qué mal le hicieron a Pablo y a Silas? Los azotaron, hermano. ¿Qué mal le hicieron a Pablo y a Silas? Les amarraron los pies. Cuando ese espíritu, hermano, se siente intimidado, hermano, ¿sabe qué pasa? Le pasan toda esa cantidad de cosas. Los azota para intimidar. Quiere dejar una marca para que nunca sigan haciendo ni sirviendo. Pero los verdaderos soldados, hermano, no le tienen miedo al azote. No se dejan intimidar. Por eso le digo, es una prueba de resistencia. Diablito, vas a empezar a apretar la economía. Vamos a meternos con el Señor a ver quién aguanta. Vamos a meternos en el fuego. ¿Qué pasó cuando, hermano, la serpiente, los animales ven el fuego? Se apartan. Cuando usted se empieza a meter en el fuego con el Señor, a empezar a avivar ese fuego, hermano, todas esas alimañas, todas esas serpientes se empiezan a alejar. Los problemas se empiezan a ir. Eso se empieza a ir, hermano. Cada tentación que usted y yo hemos pasado, hermano, es una marca, un latigazo que hemos recibido, pero estamos de pie. Cada humillación, cada cosa dura que hemos pasado y estamos de pie, es una marca, hermano, de gloria que nos queda en la espalda. En el espíritu lo podríamos ver, hermano. Mire, dice la Biblia que le metieron en la cárcel de más adentro. El diablo tiene preparado para los hijos de Dios, hermano, esa cárcel de más adentro. Por eso es que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, que usted y yo, hermanos, tenemos que ser como esas vírgenes, ¿cómo? Prudentes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ese espíritu metió a Pablo y a Silas, hermano, en la cárcel de más adentro, allá en Filipos, donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Ese espíritu, hermano, vamos a vivir momentos de tinieblas y de oscuridad. Y solamente los cristianos que seamos prudentes, que aprovechemos el tiempo y nos llenemos del aceite, de la santa unción, hermano, vamos a poder ser luz en medio de las tinieblas. Pero el cristiano que no tiene ese aceite, hermano, que no tiene, lo único que nos va a diferenciar de esa persona son los que tenemos aceite, los que vamos a alumbrar en medio de la oscuridad. Los cristianos que no tienen ese aceite, hermano, ese espíritu los mete en esa oscuridad y van a ser perturbados. Van a ser perturbados, hermano.
llenos de desilusiones. Son los que no tienen aceite, tienen sus lámparas apagadas. Amén. Ese espíritu no solamente los metió en cuarentena, no solamente los azotaron, hermano, no solo los metieron en la celda de más adentro, sino que les amarraron los pies en el cepo. Satanás tiene miedo, hermano, de los pies de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los pies, hermano, hablan de posesión. Los pies hablan de dominio sobre el enemigo. Si usted y yo leemos Romanos capítulo 16, versículo 20, ¿qué dice? Que Él ha colocado a nuestros enemigos por estrado ¿de qué? De nuestros pies, hermano. También dice en Lucas capítulo 10 que Él nos ha dado potestad ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Escorpiones es otra tipología, pero estamos hablando de serpientes. Amén. Entonces, hermano, dice que los encarcelaron, los pusieron en cuarentena, pero no, hermano, usted y yo, por mucho que vengan situaciones difíciles, que nos apriete, que nos amarren los pies, que nos amarren todo, no nos pueden callar, hermano, la boca para adorar. Ellos se pusieron a adorar allí en la cárcel de Filipos. Empezaron a adorar, a darle gracias a Dios, empezaron a bendecir el santo nombre de Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Vino un terremoto. Vino un terremoto. ¿Y qué sucedió, hermano? Dice la palabra del Señor que todas las cárceles se abrieron. Hermano, hay una raza de hijos de Dios, de creyentes en la tierra, que no preguntan el por qué, hermano, ni dónde es, ni dónde es, sino ni están dudando, hermano. Tenemos que ser esos cristianos que no le estamos cuestionando a Dios su voluntad. Si Dios lo hace así, es porque Él lo ve que es de la mejor manera. ¿Te acuerdas lo que hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego? Que aunque murieran quemados, ellos decían: no importa, no nos vamos a orar porque creemos que la voluntad de Dios es perfecta. Cristianos, hermanos, que no cuestionan a Dios de lo que Dios ha dicho. Mire, ese espíritu le hace colocar, le siembra la duda a la palabra. Por eso usted hoy en día ve personas que diciendo: ¿será que las lenguas son de Dios o no son de Dios? Porque ya están influenciados por ese espíritu. ¿Será que la liberación es de Dios o no es de Dios? ¿Será que hay que hacer esto o que no hay que hacer lo otro? Influenciados por ese espíritu. Porque empieza, les coloca, les siembra una semilla, hermano. Les coloca un huevo. Ellos no, hermano, son cristianos. Hay que convertirnos en cristianos que no solamente adoramos en los cultos, Señor, sino en medio del dolor, hermano, con las espaldas abiertas. Solamente adorar al Señor. La adoración, hermano, en medio de la aflicción, es el contraataque contra las tinieblas. Sí, hermano. La adoración es el acto, hermano, es el acto agresivo en el reino de los cielos en contra de las tinieblas. Y es tremendo, hermano, porque es fácil adorar cuando uno le está yendo bien, pero la verdadera adoración va a subir al cielo cuando usted y yo estamos en una dificultad y adoramos al Señor. Usted sabe que eso le vuela la cabeza al diablo, hermano. Eso le vuela la cabeza al diablo. Y creo que me preste atención, hermano, porque el diablo va a decir: ¿cómo puede adorar este en medio de la aflicción? ¿Cómo puede adorar este en medio de la escasez? ¿Cómo puede adorar en medio del dolor? ¿Cómo puede adorar, hermano, si yo le estoy atacando a la familia? Si yo lo he hecho llorar, yo lo he atacado. ¿Cómo puede seguir adorando? ¿Cómo puede adorar, hermano, si Luzbel fue un adorador y él adoró, hermano, sin presión? Luzbel, él adoró, hermano, sin persecución, sin dolor. Luzbel Satanás se coloca la cabeza grandota, porque cuando él adoraba, él adoró sin persecución, hermano, él adoró sin dolor y él adoró sin que nadie lo estuviera acusando ni oprimiendo. Pero nosotros, hermano, en medio de la opresión, en medio de la dificultad, nosotros adoramos y Satanás no entiende cómo puede usted y yo adorar en medio de tanto dolor, hermano. Y eso es lo que va a subir en olor fragante ante el Señor. Eso es lo que va a subir, hermano, en medio de la aflicción, hermano. Cuando Él ve a los hijos de Dios, hermano, que los está atacando, hermano, y los ve adorar, eso le huele la cabeza, Él se tapa los oídos. Porque él no sabe qué es eso. Esa es la verdadera adoración. La adoración, hermano, en el dolor es el pie en la cabeza de la serpiente.
La adoración en medio del dolor, en medio de la aflicción, es el zapato en la cabeza de la serpiente. Cuando usted y yo adoramos en medio del dolor, ese es el zapato que le estamos colocando en la cabeza al diablo, hermano. Si estamos en dificultad, adora, alaba al Señor. Señor, gracias, bendito Dios, porque en medio de la dificultad yo te alabo. Eso era lo que tenía David. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio, hermano, de la desesperanza, de muerte, él adoraba a Dios. Y a Dios le encanta eso, hermano. A Dios le encanta eso. ¿Qué dice Hechos 16:26? Leamos el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero. Miren, hermanos, usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque eso puede activar la libertad de los demás, pero también los puede encarcelar. Porque usted y yo tenemos un poder en nuestra lengua de dar vida o de dar muerte. Eso puede activar, hermano, cosas buenas o cosas malas. Cuando usted y yo somos adoradores, hermano, nos van a venir de repente, así. Cuando usted y yo estamos adorando, hermano, puede venir un de repente, puede venir un terremoto, hermano, y derribar todo lo que estaba allí estorbando para la bendición, y puede venir la bendición. Cuando usted y yo somos adoradores, puede venir un de repente, puede venir, hermano, un milagro sobrenatural, un terremoto, hermano, espiritual. ¿Y qué va a pasar? Pues la situación que estábamos viviendo, pues se va a ir, esa situación maluca, hermano. Esas murallas que el diablo ha levantado alrededor de nosotros para que no seamos bendecidos, van a caer, hermano, en el nombre de Jesús. Son derribadas. ¿Cuántas murallas no han sido derribadas en medio de una adoración, hermano? En medio de un cántico. ¿Cuántos enemigos no han caído por tierra? De pronto usted no lo ha visto, pero Dios le ha podido dar a usted una victoria en medio de una adoración. Se la dio a los antiguos de la Biblia, se la puede dar también a usted. ¿Usted lo puede creer? Claro que sí, hermano. Dice la palabra del Señor que, hermano, el terremoto sacudió los cimientos. Satanás nos ha sacudido, hermano, pero cuando usted y yo empezamos a adorar, hermano, va a venir un sacudimiento que va a sacudir las tinieblas y va a hacer vomitar lo que el devorador se comió. Un amén nomás, gloria a Dios. Los demás, sí, hermano, los de repente del Señor. La adoración es dimensional, hermano. Se abrieron las puertas, no solamente se abrieron las puertas de Pablo y Silas, sino que se abrieron las puertas de los demás. Se abrieron las puertas de los demás presos. Cuando usted entra en adoración, hermano, usted puede ser un libertador de muchas personas. Usted puede predicar una palabra, usted puede dar una palabra a las personas y, hermano, va a traer libertad, inclusive no solamente a usted, sino a su alrededor, a su familia. Amén. Mire, hermano, y para terminar ya, dice la palabra del Señor que Pablo y Silas, Pablo había podido decir desde un principio: mire, yo soy ciudadano romano, ¿cierto que sí? Y no lo hubieran azotado. Pero él no dijo nada, él se quedó callado, porque él sabía contra qué espíritu se estaba enfrentando. Y cuando él ya lo latigaron, cuando él ya vio que venció ese espíritu de Pitón, hermano, ahí sí dijo: somos ciudadanos romanos. Cuando él tuvo la victoria, porque él veía era en el espíritu. Hoy en día, hermano, la gente opta por el facilismo. Uy, no, ir a ayunar, a orar, no, para que se vayan los espíritus de escasez, de problema. No, yo por ahí no voy. Ay, no, yo, que ore el pastor. Pablo pagó un precio. Pablo pagó un precio tremendo, hermano, ¿sí? Ay, no, pastor, ore por mí, colóqueme la mano en la cabeza aquí y ore por mí. No, hermano, eso es individual. Eso es individual. Pablo hubiera dicho: venga un momentico, es que nosotros somos ciudadanos romanos. Y él no dijo nada. Él se quedó callado porque él sabía lo que se movía en el mundo espiritual. Él sabía lo que se movía en el mundo espiritual, él sabía. Él sabía. ¿Y qué pasó? Él sufrió su proceso, porque después de ahí él iba a tener autoridad sobre ese espíritu, y cada vez que se acercara a ese espíritu lo iba a reprender y se iba a ir. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido meter en una batalla para que la ganemos, hermano, y tener autoridad sobre ese espíritu, pero no hemos querido? Dios nos ha querido meter, hermano, y prueba no ganó pasada, prueba no superada, prueba repetida.
Amén. Prueba repetida. Y la gente, hermano, sigue peleando con el mismo demonio y pasan los años y con lo mismo, porque hay un estancamiento, porque no se crece espiritualmente, porque la gente no quiere pelear, no quiere, hermano. Amén. Pablo conocía su identidad. Él no colocó la identidad que le dieron después, no, él era un hebreo de hebreos, era, hermano, un fariseo de pura cepa. Amén. El consuelo, hermano, es la consecuencia del dolor. Vamos a leer Mateo capítulo 5:4. Mateo capítulo 5:4. El jueves vamos a seguir. Yo toqué por encima ese espíritu, hermano. El jueves, si Dios lo permite, seguimos hablando de ese espíritu, que eso es una locura, hermano. 5:4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Cuándo recibe consolación una persona? Cuando ha llorado, cuando ha pasado las pruebas. Por eso la gente hoy en día no recibe consuelo, porque no ha pasado las pruebas, porque no llora, porque no busca al Señor. Si Dios ve a alguien llorando, ¿cuándo usted consuela a alguien o le da un abrazo? Pues cuando lo ve afligido, lo ve. ¿Sí o no? Pero hoy en día la gente no quiere pasar pruebas, no quiere llorar, no quiere nada. Todo facilito. Facilito. No quiere, hermano, por eso digo, la consecuencia. Mire, si usted lee el versículo 4, dice que ellos consolaron, al revés. Dice que ellos llegaron y consolaron a esta mujer Lidia. La consolaron porque estaban, imagínense, ellos venían de tremendo quebrantamiento y ellos consolando a la gente. Pero cuando usted ha recibido, hermano, latigazos, cuando usted ha recibido dolor y está en las pruebas y ha llorado, ha dejado las lágrimas, hermano, allí, usted va a recibir consuelo de parte del Señor. El Espíritu Santo, el Consolador, va a venir con poder y te va a consolar. Amén.